Bien, buenas tardes. El día de hoy les haré una serie de videos para que entiendan conceptos que tal vez no logran comprender en clase. Vamos a empezar primero por qué es una variable. Entonces, esta es la definición de variable. Creo que en su tarea la pudieron investigar. Pero veamos, dice que una variable está formada por un espacio en el sistema de almacenaje, memoria principal y un nombre simbólico. Entonces, tiene un nombre, valor. Este nombre simbólico es un identificador. Es por medio del cual el programa va a saber dónde está esa variable. Entonces, esto es una variable. Existen tipos de variables. Por ejemplo, están estos tipos, son los más comunes. Esto que está acá es cuánto ocupan en memoria. Supongamos que esta es la memoria RAM. Entonces, cada una de estas celdas disponibles de la memoria es un byte. Entonces, acá dice cuántos bytes va a ocupar esta variable en memoria. En sí esto no es muy fundamental que lo comprendan, ya que las memorias, bueno, las computadoras de ahora tienen mucha memoria, pero a esto se refiere. ¿Cuántas casillas de la memoria RAM va a utilizar cada tipo de variable? ¿Por qué? Porque cuando nosotros declaramos una variable, la variable debe tener un nombre, un tipo y un valor. Entonces, por ejemplo, cuando yo declaro la variable, por ejemplo, cantidad o cualquier otro tipo de variable, le voy a asignar un tipo. Este tipo lo define el programador, es decir, para qué queremos esta variable. Por ejemplo, si yo quiero que sea cantidad vendida, por decirles, yo tengo que analizar qué valores puede tener esta cantidad vendida. Entonces, si yo sé que puede tener puntos decimales, quiere decir que dejaría de ser una variable entera. ¿Por qué? Porque una variable entera solo va a manejar enteros de este número a este número. Entonces, no podría asignarle un tipo de variable entero si sé que yo voy a trabajar con tipos de datos o con valores que tengan puntos decimales. Entonces, yo le tengo que asignar un tipo. Cuando ya analicé qué tipo voy a utilizar, yo ya sé que el mejor tipo va a ser un double. Muy bien. Ahora, hay dos formas de declarar variables. Una es asignándoles de una vez su valor o simplemente declararlas. ¿Cuál es esa diferencia? Si yo vengo y declaro una variable como dim cantidad vendida has double, es decir, que solo me quedo aquí dim cantidad vendida como un valor double. Muy bien. Con esta simple instrucción, yo lo que estoy diciendo es que ya me va a aparecer en el programa, ya reconocería cantidad vendida y sabe que es un tipo double, pero ¿cuál es su valor? No tiene, es decir, ¿qué es lo que pasa?
que cuando nosotros declaramos una variable y le asignamos de una vez un valor, el programa va y busca la primera posición disponible en memoria RAM. Entonces supónganse que esta es la posición 9000 o 9 millones. Es un número muy grande el que da. Entonces lo que hace es que esta posición de memoria va a tener este valor, el que le asignamos a la variable. Entonces, cuando uno utiliza, por ejemplo, cuando uno quiera imprimir, por decirles qué valor tiene esta variable, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a buscar en el lugar donde se almacenan todas las variables, esta variable. ¿Qué tiene esta variable? Esta variable tiene la dirección de memoria que se le asignó. Es decir, cuando yo le dé imprimir a cantidad vendida, lo que va a hacer es que va a ir a buscar a esta tabla qué dirección tiene y va a retornar que tiene la dirección 9000. Entonces viene y a la memoria le saca lo que tenga en esa posición, es decir, saca este 5.5 y lo regresa. Entonces, cuando regrese ese valor, va a imprimir 5.5. Entonces, ¿qué pasa cuando no le asignamos un valor? En esta posición no hay nada, es decir, hay un valor nulo. Y pues, ¿qué pasa si imprimimos un valor nulo? Pues tiende a tronar el programa, por supuesto. Entonces, por esto. Eso es prácticamente en qué consiste una variable. Entonces, acá es donde ustedes tienen que analizar qué tipo de variable van a utilizar. Esta sería, por ejemplo, cuando quieren manejar precios. Si ustedes, por ejemplo, quisieran manejar alguna cantidad vendida, tienen que analizar qué tipo de datos van a utilizar. Por ejemplo, si ustedes están en una empresa, no les van a decir que vendieron 5 pares y medio de zapatos, por decirles. Les van a decir, se vendieron 10, 20, 30, 40 pares de zapatos. Entonces, lo que se hace es que ocupamos variables de tipo entero. Otra forma, por ejemplo, si ustedes necesitan guardar registros de personas, necesitan guardar registros de personas, ¿qué es lo que necesitan? Por ejemplo, ¿qué tipo de dato le asignarían al nombre de persona? ¿Qué tipo de dato le asignarían a edad? Y por cada atributo que ustedes utilicen, deben saber qué tipo de dato va a tener cada variable que van a utilizar. Por ejemplo, lo más lógico sería que en nombre usemos una variable string. Entonces, ¿qué dice la variable strings? Que es de tipo alfanumérica. Es decir, que nos reconoce números, letras, guiones, cualquier tipo de dato que le ingresemos. Bien, ahora por ejemplo en edad, ¿qué tipo de dato utilizarían? Ese sería como que un pequeño challenge para que supieran qué hacer. Esto ya no funcionó. Bien,
Dejemos para mientras esto. Bien, entonces, una cosa importante que les quiero dar a entender es cuándo usar los tipos de variables y por qué usarlos. Porque imagínense que ustedes estén declarando variables de tipo incorrecto y se les pasó después asignarles un valor. Es decir, que, por ejemplo, ustedes declararon un tipo de variable como string y le quieran asignar otro tipo de dato distinto. Por ejemplo, bueno, con string no se miraría mejor el ejemplo. Sería, por ejemplo, con variables tipo double. Por ejemplo, declarar una variable tipo double, tipo doble, y le están asignando un tipo string. Los tipos de datos no son lo mismo, entonces es muy probable que el programa les falle. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Otra cosa que les quiero mostrar es la visibilidad de una variable, es decir, dónde puede ser accedida esa variable. Veamos. Por ejemplo, ustedes usualmente cuando trabajan en un formulario tienen una clase. Entonces, por ejemplo, la clase se llama formulario. Y aquí termina la clase. Bien. Entonces, todo esto es la clase. Entonces, por ejemplo, si yo declaro variables en esta parte, estas variables tienen una visibilidad global. Es decir, pueden ser accedidas desde cualquier inferior, porque están declaradas como parte de la clase. Entonces, supónganse que ustedes tienen un método. Tienen declarado un método. Y muchos métodos. Y aquí termina el método. Entonces, esta parte que está acá se le conoce como ámbito. Todas las variables que declaremos aquí y todo lo que hagamos aquí solo puede ser ejecutado dentro de este espacio que tenemos acá. Acá donde empieza el método y donde termina el método. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí declarada una variable que se llame precio. Supónganse que dice precio. Yo puedo también tener declarada una variable aquí con el mismo nombre. Precio. ¿Y qué va a pasar? Si yo estoy accediendo a esta variable desde este método, dentro de este método, la variable que va a tomar en cuenta es la más próxima, es decir, esta. Aunque globalmente exista otra con el mismo precio, va a buscar la que tenga o la que encuentre primero, que sería precio. ¿Por qué? Supóngase que acá están guardadas todas las variables que ustedes declararon en la clase. Bien, esto sería lo primero. Entonces todas estas variables se guardan acá. Cuando ustedes están dentro de un método, esto tiene sus propias variables acá. Es decir, en este cuadrito van a estar todas las variables
de método. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes, si yo no declarara la variable precio acá y la quiero mandar a imprimir, es decir, yo quiero imprimir precio. Imprimir precio. Y yo no declaré esa variable dentro de método. Es decir, yo no declaré dentro de este espacio a esta variable. Entonces, lo que hace el programa es que va a venir y busca primero en las variables de precio, en las variables de método, perdón. Como no encontró, entonces viene y va a buscar a las que tiene arriba. ¿Qué variables son estas? Las globales. Y aquí sí está precio. Entonces viene y la puede utilizar acá. Y así con cada método que ustedes declaren. Pero ¿qué pasa si yo tengo un método 2? Y tiene su espacio. Y yo aquí tengo una variable que se llama nombre. Esta variable está dentro del espacio, por decirles así, de método. En el tipo de variable, en el ámbito método 2. Entonces, esto estaría al mismo nivel de las variables de la clase. Entonces, también tiene su espacio de variables. Acá van a estar las variables de método 2. Entonces, si se dan cuenta, si yo aquí quisiera utilizar esta variable, nombre, desde acá, es decir, que si yo aquí en vez de imprimir precio, imprimo nombre, porque la declaré en el método 2, ¿qué hace? Que va a buscar en las variables de su entorno, que sería en las variables de métodos. No está. Entonces, como no está aquí, las buscan las variables globales, pero tampoco está. ¿Por qué? Porque pertenece al ámbito de método 2. Acá sí está, pero los métodos entre sí no pueden compartir sus variables. Entonces, esto es lo que se le llama como las visibilidades de clase. Ahora, para explicarles esta teoría, pues vamos a hacer una prueba. Bueno, vamos a hacer varias pruebas. Entonces, voy a crear un nuevo proyecto de Visual Basic. Una aplicación virtual y le vamos a poner que va a ser pruebas. Porque vamos a hacer pruebas. Vamos a esperar que cargue. Bien, entonces ya que ha cargado nuestro proyecto, ahora no me interesa nada de formularios, simplemente voy a crear un botón para que cuando lo presione ejecute, bueno, haga operaciones, que es lo que ocupo que vean. Bien, si se dan cuenta, la estructura de la clase es la siguiente. La visibilidad de la clase y su nombre y donde termina la clase. Esto que está acá es un método, es esto que ven acá. La diferencia es que este método que ven acá se va a activar cuando se le dé clic encima, pero no necesariamente puede ser cuando se active. Ustedes pueden tener métodos y funciones acá, aquí, en toda esta parte ustedes pueden declarar todos los métodos que ocupen. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar viendo los tipos de variables. Entonces, para declarar una variable empezamos con la palabra reservada dim, nombre de variable y su tipo.
Entonces vamos a ver que tiene precio. Esta función sirve para imprimir en esta parte de acá que se conoce como consola. Muy bien, vamos a deployar nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, vamos a darle, vamos a ejecutar el botón y si se dan cuenta aparentemente no pasó nada. Pero acá, en esta parte de acá, está la salida. Entonces, si se dan cuenta, no está imprimiendo absolutamente nada. Imprime ceros. Esto es porque no tiene ningún valor la variable. Veamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a asignarle un valor. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a correr el proyecto. Le vamos a dar clic y veamos qué pasa. Si se dan cuenta, en esta parte de acá imprimió el valor que tenemos. Cuando no les imprime un valor, perdón, cuando no le asignamos un valor, nos imprime, no necesariamente puede imprimir 0. Uno la verdad no sabe qué le puede imprimir porque no sabemos que pueda tener este valor. Pero está dando 0. Pues no es algo que queremos, ¿verdad? Esto se le conoce solo como declaración. Esto se le conoce como declarar, instanciar o asignar. Entonces, si se dan cuenta, yo utilizo, por ejemplo, si yo quiero manejar cosas como doubles, es porque sé que voy a tener puntos decimales. Si yo manejo strings, es porque sé que quiero dar bien, si yo manejo doubles, punto flotante. Si yo quiero manejar nombres, apellidos, direcciones, lo manejo con su tipo AtoString. Si ustedes solo quieren ver, por ejemplo, un valor que pueda ser sí o no, puede ser un team, los booleanos que pueden ser true o pueden ser false, solo pueden tener esos dos valores. Si ustedes quieren, por ejemplo, ver alguna cantidad, es con tipos enteros que no manejen puntos decimales. Si miren esta parte, yo le estoy asignando que cantidad es entero y le estoy asignando un valor de 85.2. Vamos a hacerlo como mensaje. Vamos a mostrar que tiene cantidad. Veamos pues. Si se dan cuenta, aunque le hayamos asignado un tipo de valor con punto decimal, solo va a tomar la parte entera de esa variable porque se la estamos asignando como un entero. Entonces, estos son variables, tipos de variables, double, string, boolean, integer, usualmente son los que más se van a utilizar. Ahora, supónganse que acá voy a hacer otro método la verdad no va a tener nada este método,
solo quiero que vean lo que les explicaba de las variables. En esta parte de acá yo declaré variables. Muy bien. Yo aquí quiero imprimir esta variable precio que está declarada en este ámbito del botón, el método del clic. Si se dan cuenta, el error dice el precio no está declarado. ¿Por qué? Por esto que les expliqué acá. Viene, este va a ser ahora el ámbito de mostrar algo. Y estamos utilizando precio. Busca acá, en todas sus variables, no está. Entonces viene y busca en las variables globales. Esto sería mejor que, para que me entiendan, se llame variables globales. Bien, pero ¿qué pasa si yo declaro precio double? Bien, yo lo declaré de forma global. Estas variables son globales. Entonces, ahora yo voy a darle mostrar precio. Entonces, quiero que vean algo. Yo voy a mostrar precio acá cuando le dé clic. Y después voy a mandar a llamar al método. Aquí estoy llamando al método. Entonces, después de que muestre el precio, este precio, va a venir y va a llamar a este método. ¿Qué va a hacer cuando yo hago esto? Va a venir y va a ejecutar todas las sentencias que yo tenga acá dentro de este método. Muy bien, veamos. Veamos, miren, 5.21, aceptar 45. Ahora vean esto, yo estoy imprimiendo precio. Pero lo que les explicaba, cuando nosotros hacemos uso de variables, lo primero que va a hacer es buscar las variables de su ámbito y si no encuentra, va a buscar a las variables globales. Es exactamente lo que pasa acá. Yo estoy imprimiendo precio, pero precio está primero dentro de su ámbito. Y como lo encontró, imprime lo que tiene. Ya no tiene necesidad de buscar a las variables globales. Cuando yo imprimo precio desde este método, si se dan cuenta, yo en este método no declaré nada. Entonces lo que hace es ir a buscar a las variables globales. Entonces, estos son tipos de variables y también visibilidades de clase, visibilidades de variables. Espero me hayan captado un poco más o menos lo que son variables y pues en el siguiente video pues ya vamos a utilizarlas mejor.